¿Saben qué estaba pensando acerca del anterior video que se me olvidó comentar? Pues es que si antes los antiguos veían que el sol desaparecía como comido por la luna, ¿no? Incluso ahí estaban posteando un término, ¿no? En náhuatl que significa devorado por la luna, ¿no? Y algunas otras culturas pues lo se imaginaban como un dragón, ¿no? Creo que la cultura china y pues estaba desapareciendo al astro que mantenía la vida, ¿no? Que era el que nos daba luz, hacía crecer las plantas, pues era esencial, ¿no? De hecho, bueno, pues sigue, o sea, lo es, ¿no? Porque si no tuviéramos al sol, pues no existiría la vida, ¿no? Aquí. Entonces, aquí la cuestión es que ellos no sabían si iba a sobrevivir el sol, porque veían ya como una especie, me imagino, como apocalipsis, ¿no? Ya está siendo cubierto ahí por la sombra de la luna y quién sabe qué vaya a pasar. De pronto, por ejemplo, en los eclipses solares totales, pues se hacía completamente de noche, no era como si hubiera desaparecido. Entonces, hay que pensar, y esto también me lo hizo reflexionar un historiador del que recientemente escuché una plática de esto que no debemos de caer en el presentismo, ¿no? De pensar que los antiguos pensaban como nosotros, ¿no? Porque realmente pues no tenían la misma información, vivían en otro contexto, otra cultura, otra época, ¿no? Entonces, imagínense la angustia, ¿no? Creo que para nosotros podría ser que viéramos un fenómeno de esa magnitud, como si se fuera a acabar pues el mundo que conocemos y que no supiéramos explicarlo y que a lo mejor más adelante pues otros dijeran, ah, miren, es que es por esto, pero obviamente en ese momento nosotros no lo íbamos a saber, ¿no? Entonces creo que ese es el motivo por el cual pues tanta angustia, ¿no? Y que por eso los eclipses se empezaron a relacionar con malas, cuestiones, ¿no? Entonces, creo que esa puede ser una posible explicación de que angustiaba tanto y que significó cosas malas y que actualmente que entendemos que, ok, sí pasa la luna por ahí, sí va a tapar el sol por un momento para ciertas regiones, pero finalmente, va a pasar y después se va a volver a descubrir, ¿no? O sea, no es que el sol se termine, es algo temporal, pero ahora lo sabemos de manera científica y antes no. Entonces, puede ser que por eso ya la perspectiva de este eclipse pues haya cambiado. Muchas personas estaban observándolo, ¿no? Ahí en los lugares donde se hizo, pues asesoría para la observación, como les comentaba, en planetarios, en universidades, en zonas arqueológicas y estaban muy felices, ¿no? Como una fiesta astronómica, es decir, no había esa preocupación, porque pues ahora sabemos que no va a pasar eso, ¿no? Pero si viéramos otro fenómeno que no, para el cual actualmente no tenemos explicación, ahí sí probablemente pues nos íbamos a asustar. Entonces, relacionando esto con la astrología, probablemente de ahí venga también la angustia, pero todavía sigo, no se crean, pensando en la polémica anterior que les comenté. Realmente ahorita todavía no sé bien en qué, cómo explicarlo, en qué pensar, pero creo que eso puede ser una pequeña pauta de por qué se relacionó con algo malo. Y en el caso de la astrología, bueno, pues es simbólica, ¿no? Como les comentaba, si el al sol lo relaciona con nuestra vida, con nuestra fuerza vital, y pues decía esto, ¿no? Que se ve oscurecida, pero es algo simbólico. Vemos a muchas personas que no les afectó, que están perfectamente bien. Entonces, no sé si solamente sean las personas más sensibles, como yo, como mi hermana, como mi amiga, que sí, tal vez o nos afectan este tipo de cuestiones, coincidiendo con los astros, o nos hicimos ideas, no lo sé. En cuanto a la astrología, sí he leído predicciones que resultaron ciertas, no hechas por mí, hechas por astrólogos en la historia, y una que fue por mi papá, esa creo que a algunos se los he comentado, que él vio el día en que se destapó a Colosio como candidato. Yo era niña en ese tiempo. Entonces ahí vio que estaba la luna contra Marte, o sea, creo que había una cuadratura o una oposición, no me acuerdo, pero pues la luna, y es lo que les hablo, ¿no? De simbolismos, la luna era como estar en público, era una cuestión pública, y Marte, pues es un planeta que simboliza para ese caso una violencia, ¿no? Pues antiguamente era el planeta de la guerra, ¿no? Entonces estaba ahí contra la luna.
Entonces, muerte pública, ¿no? Así es como lo ven los antiguos. Pero entonces sí, vivió mi papá que ese día había eso, el día que había sido destapado. Y bueno, candidato del PRI, ¿no? Él decía, bueno, pues ya todos pensábamos va a ganar porque pues, siempre va a ganar el PRI antes. Y dijo a este presidente o candidato a presidente, pues es muy probable que le hagan algo. Dijo antes de que llegue a la presidencia, incluso que lo maten. Y nosotros así como que, ay, no, ¿cómo crees? Y pues cuando pasó, o sea, obviamente yo así como dije, ay, papá, o sea, lo dijo, ¿no? Y él ha dicho varias cosas así, o sea, esa es la que me acuerdo de más magnitud, pero en otras ocasiones sí también luego lo consultaban y sí, lo que veía, pues sí, sí era lo que sucedía, ¿no? Y les digo, no es adivinar el futuro, sino interpretar estos movimientos, estas señales y decir, híjole, coincide, ¿no? Bueno, va a parecer que ahorita me estoy contradiciendo, ¿no? Pero es lo que les digo, yo sigo, un poco friqueada por esto. No sé qué pensar. No sé si fue coincidencia o qué onda, pero pues bueno, ahí coincidió, ¿no? Coincidieron esos simbolismos y esas señales con lo que realmente pasó. No digo que pues tenga que coincidir en todos los casos. También estaba oyendo hace poco a un chavo también que, bueno, ve estas cuestiones esotéricas y dicen, uno no tiene por qué, pues pensar que si anda en estos tipo de cuestiones, pues va a tener que ser bueno en todo, por decir, bueno en estas, en augurar cosas, ¿no? En ver el futuro de alguna manera, no verlo, no, sino como percibirlo, ¿no? O interpretar. Entonces, probablemente yo no sea de esas personas. Probablemente lo que yo diga no se haga tan así, supongo yo. Porque, pues precisamente tengo como también esta mezcla, ¿no? De tendencia científica, esotérica y todo eso. Aunque mi papá también la tiene, ¿eh? O sea, él también es bastante científico. Él es psicólogo de profesión, ¿no? O sea, psicólogo educativo, él es un profesor de universidad, mm, lo de astrología lo ha llevado como aparte, ¿no? Eso lo estudió allá en Perú y bueno, ha estado también dedicado a eso, pero no, su profesión es otra, ¿no? Y sí, es de base más científico. Les digo que convivíamos mucho con la astrología y eso ya lo he comentado en otros videos porque pues sí, ya era así como una tradición, ¿no? En mi casa, en su casa. Y ahí, pues por ejemplo, mi papá mandaba a traer en ese tiempo, me acuerdo, las efemérides, que son los cálculos de cómo van a estar los astros en determinados años, en la posición. Los mandaba a traer de Alemania y le llegaban por correo, porque en ese tiempo pues no había internet ni nada de eso. Entonces ahí los veía, ¿no? Ahora eso lo podemos consultar, esas efemérides, pues más fácil, ¿no? Por internet, ya no tenemos que hacer eso. Pero bueno, yo estuve ahí conviviendo, ¿no? Con esta cuestión y es por eso que me lo planteo. Creo que no debemos ser catastrofistas y debemos ser muy cuidadosos, ¿no? También para interpretar este tipo de señales y como les mencionaba, pues decir, ¿saben qué? Así lo veían los antiguos, este es el simbolismo que ellos tenían. Habían visto que, pues, si pasaban estas cuestiones, pues a veces coincidía con ciertas guerras aquí en la Tierra. Ahorita, por ejemplo, sí estamos en una, ¿no? Pero pues probablemente también nada más haya coincidido. Entonces, pues no dejarnos afectar tanto, ¿no? Por eso. Y nada más era el pilón que iba a decir acerca del significado del sol. Cuídense mucho, amigos, y yo también me voy a cuidar pues va a ser, creo, endodoncia, pero esperemos que todo salga bien. Hasta luego, bye.